guardar en esta computadora. Se los voy a volver a compartir para que vuelvan otra vez y lo actualicen. Acuérdense que se va a ir actualizando. Ya la otra semana estaría terminado. Ustedes saben cómo es esto, que yo cada ratico lo voy cambiando. Y después ya me quedo con uno solo. Entonces ahí se los envío el link para que lo actualicen, lo descarguen. Me acabo de dar cuenta que esto ya no se necesita colocar. Entonces, ¿qué modificaciones le he hecho? Bueno, aquí le puse esto, que es para que imprima vectores unitarios, ¿no? Importo la librería SymPy y ya solamente hay que definir posibles variables que uno vaya a usar, ¿no? Aquí definí X, Y, Z y A, B y C, por si algo. Uno no sabe. O sea, si ustedes se dan cuenta en este colaboratorio, no he usado ninguna de estos símbolos, pero los defino porque uno no sabe qué vaya a hacer uno más adelante, ¿no? Entonces uno ya tiene ahí unos símbolos definidos. Bueno, ustedes ya saben que hay que importar este módulo para poder graficar vectores. Ay, joder, madre, un error fatal. Voy a actualizar, restablecer la configuración del entorno. Sí, cuando les aparezca esto, restablezcan otra vez todo de fábrica. Eso es como coger un celular y colocarle esa restauración de fábrica, ¿sí? Ay, pero esperen. No, 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 no. Bueno, no importa. Ya se ejecutó. Bueno, ahí se clona el repositorio de GitHub es con este código y aquí se pone la ruta. Me falta importar esto. Listo, ya lo importé. Aquí se accede al directorio, ¿sí? Como tal al de álgebra lineal. Y aquí se instala toda la función de plot vector, ¿sí? Toda la función que cree. Les van a salir aquí unas imágenes. Siempre que corran esto, muchachos, les va a salir unas imágenes aquí de prueba. Esto lo pienso quitar más adelante. Pero por ahora yo las dejo ahí porque es con lo que yo voy probando y voy arreglando el módulo. Pero ya cuando esté totalmente finalizado ya no se necesita eso. Ahí se está demorando un poquito porque depende también como que de mi internet. ¿Qué tal estoy? No lo tengo al 100%. Dios, está demorando. Bueno, mientras va corriendo voy abriendo las notas y estamos en la clase del 22. Le voy a poner clase del 22, ¿listo? O sea, el día de hoy. Ah, Dios, disculpe mi computador. No sé por qué se pone tan lento. Creo que es esta aplicación de Crips. Ya me di cuenta que es esa aplicación cuando pongo el micrófono. Bueno, entonces esta es la clase 22 de mayo, álgebra lineal, grupo 5. Salvar, listo. Esperen que tengo acá abierto Maple. Ya cargó nuestro modulito y démosle aquí X para no mostrar esto. Listo. Bueno, ya vimos esto de magnitudes físicas, les definí un vector geométricamente,
que es como la definición que ustedes ya traían. Vimos qué significa que los vectores tengan igual dirección, y cuando tienen igual dirección, magnitud y sentido significa que son equipolentes. Vimos la equipolencia desde la física, qué significa, desde la geometría sintética, o sea, sin un marco, sin el plano cartesiano, y cómo sería ya la equipolencia con nuestro plano cartesiano. Les definí cómo se podían usar los vectores con la librería SymPy. Se escriben es como una matriz columna, ¿no? Em, con la librería esta de SymPy de SymPy de física, hay que importar esto, que es un marco de referencia. Primero importarla en la primera línea, ¿no? Luego se coloca aquí un marco de referencia. ¿Y, ¿y qué? Y se definen los vectores I, J, K con ese marco de referencia. Miren, yo puse aquí E, entonces aquí va EX, EY, EJ, EZ. Pero yo podría ponerle aquí, no sé, como yo me llamo Johnny, ponerle una J. Entonces aquí toca JX, JY, JZ, ¿sí? Pero pues normalmente se le pone la E. Digamos, en libros de álgebra lineal le ponen E a los vectores unitarios. Por eso decidí ponerle la E. También vimos que hay una librería también, la librería SymPy no es la única que tiene vectores. Hay una librería que incluso es la librería especialista en vectores, mejor dicho, de Python, que es la librería NumPy. Entonces, en NumPy se importa, aquí invoco la librería NumPy como NP, y si yo quiero crear una matriz le tengo que poner np.array, y aquí ya pongo mi vectorcito, ¿sí? Esta es la librería, mejor dicho, trabaja para los que de pronto estuvieron en la clase espejo del Poli, desde las 6 de la mañana, yo les expliqué que esta librería que hace, ¿no? Bueno, vimos cómo trasladar vectores al origen, vimos cómo usar mi función plug vector 2D, cómo se trasladan vectores al origen en el espacio, cómo se usa mi función plug vector 3D. Eh, bueno, pueden agrandar los vectores, miren con el mouse, ahí lo estoy haciendo. Les mostré la definición analítica de vector. Hoy le agregué algo importante y es la definición de esto. Se define B, se define B. Ay, vamos a definimos B como, o sea, vamos a definir el conjunto de todos los vectores, ¿sí? Esperen que cargue un poquito. El conjunto de todos los vectores de dimensión n, a ese espacio se le va a llamar Bn, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que tienen una bolsa en donde metieron todos los vectores que tienen dimensión 1. Entonces eso se va a llamar B1, B sub 1. Imagínense que cogieron una bolsa y metieron a todos los vectores que tenían dimensión 2, o sea que tienen dos parejitas, dos componentes, qué pena. Entonces, a ese conjunto se le va a llamar B sub 2. Y así sucesivamente, B sub 3, B sub 4, ¿sí? B sub n. A eso se le llama el espacio vectorial Bn. ¿Listo? El espacio de los vectores. Listo. Les dije aquí cómo ya me enfoqué ya en la librería SymPy, que es la librería que yo estoy usando o que he usado en todo el semestre para dictar álgebra lineal. Entonces les mostré cómo graficar un vector unidimensional, ¿no? Cómo se define, ¿no? Bueno, les dije que aquí como una columna, que esto no es nuevo para ustedes, o en términos de vectores unitarios, ¿no? Miren, también se puede escribir el vector este o el vector 2i. Bueno, ahí está corriendo, B, y ya corrió ese y ya va a correr el otro. Y este, listo. Representamos también gráficamente, miren la representación gráfica de ese vector. Vimos vectores bidimensionales, también definidos como una matriz columna, usando la librería SymPy o sea, usando matrix, o con vectores que unitarios, ¿sí? Menos 2i más 3j. Ahí está. Y vimos cómo representar el vectorcito con mi función, ¿no? Se pone, abre paréntesis, cierra paréntesis y se pone aquí como una lista. ¿Listo? Y estamos enfocados, bueno, vimos también cómo graficar vectores tridimensionales. Este ya pertenece al espacio que aquí está mal escrito. Esto no pertenece a R3. Acá que tendría que escribir que este vector pertenece a quién?
al espacio vectorial B, ¿qué? B3, ¿no? ¿Sí? El espacio vectorial. Y posee tres componentes, miren, patatín, patatán. Aquí, bueno, lo puedo escribir como una pareja o como ya ustedes ven en física, 1i más 2j más 3k. Lo mismo se puede hacer en Python. Lo puedo correr y escribirlo como una matriz o como una combinación lineal de vectores unitarios. Esto ya se los voy a explicar después con más calmita. ¿Qué significa eso de un vector unitario? En la siguiente clase vemos eso. Y aquí cómo se grafica con la función plot vectors 3D. ¿Sí? Se pone, abre paréntesis, cierra paréntesis y de adentro ponen el vector como una lista. ¿Sí? Con sus componentes en orden. Y listo. Y ahí tienen el vector en 3 dimensiones. Pueden, a mí se me olvidó decirle en la clase pasada que yo puse aquí una convención en los ejes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Los ejes cuando tienen flechita indican la parte positiva. ¿Sí? La flecha está indicando el eje, la parte positiva del eje. Y cuando ustedes se acercan aquí al vector, aquí les dice la norma, el vector y la norma. Miren, todo eso está ahí programado. Ya los vectores cuando ya se pasan, saltan a la siguiente dimensión, ya no pertenecen, ya pertenecen al espacio vectorial de B. Aquí la embarré también. Esto no es Rn, esto ya va a ser ¿qué? B sub n. Entonces ya ellos no se pueden ¿qué? Ya nos toca trabajar con ellos de una manera ¿qué? De una manera eh, analítica solamente. O sea, como sería como una matriz, ¿sí? En Python sería. Eh, y ya no se pueden representar gráficamente. Vimos también la norma, cómo hallar la norma de los vectores. Bueno, todo esto ya lo vimos. Sí, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Esto no es nuevo para ustedes. Y estamos aquí en la dirección y el sentido de un vector. Les expliqué la dirección, el ángulo de un vector en una dimensión. ¿Sí dice esto? Sí. Y les mostré aquí un código pequeñito en donde dependiendo del vector que se ponga, pues le dice a uno el ángulo, ¿no? Con un condicional acá de Python if. ¿Sí? Si la componente es mayor que 0, pues el ángulo sea 0. Si la componente es negativa, que el ángulo sea 180 grados. Y aquí vemos cómo se representan gráficamente. Y nos quedamos en esto, que aquí ya sería, este sería como el resumen en lo que vamos. Este sería el resumen de lo que llegamos a la clase anterior, ¿se acuerdan? Ya un poquito mejor escrito, lo arreglé para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Cómo encontrar el ángulo de un vector bidimensional. Entonces, ¿qué estuvimos discutiendo la clase pasada? Entonces, se me olvidó comentarles una cosa. Los vectores de este grupito hay que sacar los vectores que no nulos, ¿sí? ¿O sí se los comenté? Creo que sí. Un vector no nulo se podría decir que es un vector que tiene que, o tiene todas las direcciones o que no tiene dirección. Entonces, mejor lo quitamos de aquí porque es un caso especial. Cuando el vector, normalmente los libros le dicen a uno que para hallar el ángulo de un vector es tangente a la -1. Los libros cogen y trivializan todo y dice que el ángulo, y dicen que el ángulo es tangente a la -1 de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Que eso es mentira. Eso si usted lo ve, ¿en qué parte? Cuando el vector se encuentre ¿qué? Si usted está midiendo el ángulo, ¿en la parte qué? Y el vector se encuentra en el primer cuadrante, ¿cierto? Si eso es así, sí funciona la fórmula. Sí funciona, miren. Pero cuando ya usted se sale de ahí, ya no está en otro cuadrante. Si usted va a hallar en este cuadrante todo el ángulo que forma de aquí a acá, pues la cosa ya se da cuenta que no es tan fácil. Que toca es hallar primero qué. Toca es hallar este, que es un ángulo alfa, que sería este que está acá. Por eso le ponemos valor absoluto a la componente en Y y valor absoluto a la componente en X y le restamos a 180 eso. ¿Cierto? ¿Sí quedó claro eso, muchachos? Cuando Sí, está, profe. cuando está en este cuadrante,
Entonces la cosa que es, también hallamos el ángulo que se encuentra acá, ¿sí? Que es este de acá, arcotangente de la componente en Y sobre la componente en X, y hacemos 180 más eso. Y cuando el vector se encuentre en este cuadrante, como quiero todo este ángulo que hay de aquí a acá, entonces va a ser ¿qué? 300 ¿qué? Ese sería el ángulo alfa, entonces va a ser 300 ¿qué? 60 menos ese ángulo, ¿sí? Menos el ángulo alfa que está acá. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. Creo que esto lo vieron en física, ¿o no lo vieron? Esta parte es muy importante en física. En física, los profesores, no, que el ángulo es tangente a la menos uno de y sobre x, algunos profes lo dicen así, y uno, bueno, listo, y si lo cambio de cuadrante, pues ahí empieza Cristo a padecer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y todo pasa por la función arcotangente, como está definida. Hay que tener mucho cuidado. Entonces mejor háganle valor absoluto a la componente en y y la componente en x, ¿listo? Bien, miren, lo que tengo aquí es la componente en y, pero de este vector, pero yo le hallé el aquí. Esto es bueno entenderlo, que aquí le estamos colocando un valor absoluto. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, un ejemplo. Ah, bueno, miren otra cosa. Acá tampoco se están considerando, esto también es bueno aclararlo, que tampoco se están considerando cuando alguna de las dos componentes es cero. Esto fue algo que le agregué también, que me di cuenta que faltaba. ¿Qué pasa si alguna de las componentes llega a ser cero? ¿Mm? O sea, si tengo un vectorcito así, miren. Si tengo un vector aquí, ¿sí? O sea, un caso, cuando el AY sea cero, o sea, también puede ocurrir esto, que solamente que el AY, la componente en Y, solamente esta, la componente en Y sea cero. O que puede ocurrir que la componente en X también sea cero. Bueno, que este caso ya lo miramos. Entonces, miren estos dos casos. Voy a ponerlo aquí rápidamente. Ay, ponerlo aquí rápidamente. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si tiene un componente, sea Y o el X0, ¿no sería unidimensional? Bidimensional en este caso. ¿Sí? Pero no en este. Digo, en este caso. O sea, caso, cuando consideramos el AY, Y0, pues estamos hablando de los vectores que, ese sería el vector que, en pocas palabras estaríamos hablando de un vector que, unidimensional, ¿sí? Pero si considero el AY0, el vector lo estamos dibujando como, el vector va o hacia arriba o hacia abajo, pero yo me puse a pensar que no lo podemos considerar unidimensional, porque para poder escribirlo, ¿sí? Usted tiene que aclarar que la primera es cero y que la otra no se es 3. Entonces ya no sería uni, sería bi, ¿sí? O sea, este sí se puede considerar unidimensional porque para escribirlo, digamos, para escribir uno que vaya así, yo simplemente digo el vector b igual, y digamos si llega aquí a un x, pues digo el vector bx. Pero para este no. Para este me toca, si llega aquí a un y, me toca especificar que la primera es cero y que la otra es y, porque es una pareja ordenada. ¿Sí me entiendes? ¿O no? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Bueno, entonces miren esto. Pueden aquí ocurrir varias cosas, pero yo sí me puse a pensar en esa pregunta que tienes. Muy bien. Muy buena pregunta. La estuve pensando casi como 15 minutos. Dije, ¿será que puedo considerar un vector, ¿sí? Que esté en el eje Y unidimensional? Y me la respondí de esa forma. Entonces, miren esto. Aquí, ¿qué está pasando? Que la componente, que la componente AX del vector puede ser positiva o la componente AX puede ser ¿qué? Puede ser negativa, ¿sí? Si es negativa, entonces ¿qué? El vector ¿qué dirección va a tener?
El vector tiene una dirección que es 100, ¿qué? 180. ¿Sí? Esta sería toda su dirección. Su dirección no, el ángulo, más bien llamémoslo así, llamémoslo el ángulo. El ángulo sería todo este. ¿Sí? Pero si es positiva, el ángulo es ¿qué? Es cero. ¿Sí? Ahora miremos qué pasa cuando el AY sea cero. Cuando el AY sea cero, entonces podemos tener una Y mayor que cero o que la Y sea ¿qué? Del vector sea menor que cero. Entonces, ¿cuál sería el ángulo para el primero? Este ángulo sería un ángulo de ¿qué? ¿De 90 qué? De 90 grados. Pero para el segundo sería un ángulo de ¿cuánto? De 200, 270. de 270 grados. Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Sí? Con respecto al eje X, ¿sí? Si el AX es cero y el AY es positivo, el ángulo es 90. Si el AX es cero y el AY es negativo, el ángulo es 270. ¿Listo? Entonces estos son los casos especiales que no estamos considerando aquí. ¿Listo? Y que es importante aclarar. Ustedes vieron todos los errores que se ven en física cuando hacen suma de fuerzas y todo eso, a veces por no haber pensado en esto. ¿Sí? Sí, sí, solía ocurrir. Sí, a veces uno no sabe ni cuál es la dirección. Le ponen un vector que va hacia arriba y uno no, y uno halla la dirección y uno, ¿cuál será? ¿Hacia arriba? Sí, también puede decirlo hacia arriba. Pero si le preguntan ya que por el ángulo respecto al eje X, pues ya sabe cómo encontrarlo. Bueno, eso es para un vector en una dimensión, muchachos. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Miren, hagamos este pequeño ejemplo. Hagámoslo a mano y hagámoslo en Python para que ustedes no digan que este man todo lo hace en Python. Copiar. Pegar. Listo. Entonces miren este ejemplo. A ver, ayúdenme. ¿Cómo hacemos eso? Dice hallar el ángulo respecto al eje X del vector B igual a menos 2,3 y realice su gráfica. ¿Cuál será el ángulo? ¿Ya alguien lo hizo? Hagamos un bosquejito para mirar primero en qué cuadrante está ese ángulo, ¿no? ¿En qué cuadrante está? En el segundo. En el segundo cuadrante. Y es menos 2, tratemos de hacer aquí como la escala, menos 2 y acá 3. Nuestro vector, si se dan cuenta, está viviendo aquí. Píllenlo ahí. Y nos toca hallar todo el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Ustedes me dicen, yo escribo. Hallar primero alfa y luego restarle 90. 90 no, restarle cuánto. 180. Muy bien. Entonces ese alfa, ¿cómo lo hallamos? Muy bien, sí se puede hacer así. Hallamos el alfa, que va a ser que tangente a la menos 1, ¿sí? De la componente en Y y la componente en X con valor absoluto para no equivocar. Sí, yo le puse valor absoluto a las dos, pero realmente la que hay que ponerle es a la de que esta ya es positiva. No necesita valor absoluto, pero yo se la pongo a las dos, no importa. Entonces sería 2 sobre 3. ¿Y cuánto les da esto aproximadamente, muchachos? Tangente a la menos 1 de 2 sobre 3. Acuérdense que hay que tener la calculadora en grados, ¿no? 33,7. 33, muy bien, 33,69. ¿Listo? Por lo tanto, esa teta que estamos hallando, esta tetica de acá, ¿cuánto será? Todo esto que es cuánto, 180, ¿cierto? Menos el qué, menos el alfa. ¿Y cuánto nos da? Entonces nos da que el ángulo es aproximadamente ¿qué? 146,30. 146,31. Y listo, ya hallamos el ángulo. ¿Listo? Ya lo saben hallar a mano. Ahora, pero aquí
como todo es a mano y en Python. Entonces aquí pongo, defino el vector A igual a ¿qué? Menos 2,3, listo. ¿Qué tengo que hacer? Hallar el ángulo. Entonces miren lo que yo hago. 180. Bueno, borramos esto, no vieron nada. No vieron nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué pongo? Ángulo. ¿Y qué creen que pongo acá? Igual a qué. 180 fue lo que vimos, ¿cierto? Menos qué. ¿Qué debo poner acá? Menos arcotangente. Arcotangente se pone a tan. ¿Listo? Abro paréntesis y ¿qué pongo aquí? El valor absoluto, ¿cierto? ¿De qué? ¿Cómo me refiero a que tengo que poner aquí la segunda componente? Uno, Había que menos, menos 2,3. A. No, A. ¿Cómo indexo la segunda componente? A1, Eso, A1. Ahí entre y como una lista ahí pegada del 1. Listo. ¿Y la otra? A0. Pero ABS, ¿no? Y tal vez este es el que necesita más valor absoluto. Valor absoluto a qué? A 0, muy bien. Y ahora le voy a dar qué. Y voy a decirle aquí que me imprima qué. Que me imprima el ángulo, ¿sí? Entonces, miren, le voy a dar correr. Ah, joder madre. ¿Qué tengo aquí? Ah, que acá era una división, ¿no? Entonces, miren, voy a correr esto. Y miren lo que me aparece. ¿Cómo arreglamos eso? Yo quiero que me dé el decimal. Entonces yo le pongo aquí punto eval, sí, cuando lo voy a imprimir le pongo punto eval f y que me lo imprima con, no sé, con 5 decimales, ¿sí? Y le voy a dar correr. Y miren lo que me va a aparecer. 179,02. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 146. ¿Cuál será el error, muchachos? Bueno, verifiquemos esto por partes. Coloquemos esto sin la resta, a ver qué es lo que está pasando. Sin la resta, ¿cuánto tenía que dar? 33,69. Miremos a ver qué nos da. 0,98. ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien me podría decir qué cree que está pasando? Python está tomando algún valor absoluto distinto. Dime. De pronto Python está tomando ahí en el valor absoluto un negativo, un positivo, que nosotros estamos tomando ¿Será? como negativo positivo. Miren esto. Voy a hacer en la calculadora. Voy a hacer en la calculadora tangente a la menos uno de qué. ¿Cuáles eran? 2/3, ¿no? Sí, estamos bien. Esperen acá. Ay, hijo de madre, aquí la embarramos. Esto no es tangente a la menos uno de 2/3, ¿no? Es primero la de lleva arriba, ¿no? Esto es 3/2. ¿Sí lo hicieron así? Esto es 3/2. Es 56, sí, sí. Esto está mal. Esto es 56, ¿qué? 56,30. Y ahora sí, si a 180 le resto eso, ¿cuánto me da? 180 menos eso. 123,69. Pero ¿cómo hacemos para que Python nos dé ese 123,69? ¿Qué estará pasando? Es que tocaría mirar si hay algún error en la forma de programación. Miremos a ver, sí. Debe haber un error, pero ¿cuál será? Miren esto, miren lo que voy a hacer. Voy a poner mi calculadora. Ustedes pueden poner, ponen Shift y presionan acá. Ah, no. Uno. Ponen Shift, presionan acá y la calculadora está en este momento midiendo los grados en grados. Pero voy a poner mi calculadora en radianes y voy a poner tangente a la menos 1 de 3 sobre qué? De 3/2. ¿Sí? Miren lo que me va a aparecer. 0,98, lo mismo que me está apareciendo acá. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que Python está en degradé. Necesitas una.
Python está midiendo, Python en el fondo trabajas en radianes siempre, todo en radianes, ¿sí? O sea, es como si tuviéramos la calculadora en modo radianes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese ángulo? Miren, una pregunta. ¿Ustedes cómo pasan, digamos, pi? ¿Qué es el ángulo pi medios? El ángulo pi medios, ¿a qué es igual? ¿A qué en grados que representa? Eh, ya, ya voy a revisar, profe. Uy, no, ¿qué es lo que están estudiando ustedes? ¿Ingeniería qué? Eso da 45-90 me parece. ¿Y cuál es? 90, sí, da 90. Y es Ese, 180. ese tiene que ser 90 porque pi es 180. ¿Cómo yo paso ese ángulo que me dé 90? ¿Qué tengo que hacerle a él? ¿Multiplicar por qué? Pues, o sea, pero es que ¿Cómo se hace tocaría para pasar un ángulo de radianes? Eso está en radianes a grados. ¿Se multiplica por qué? Por 180 y se divide entre qué? entre 90. Sería el caso, en ese Entre caso. pi. Es una conversión. Para que los pi se simplifiquen y me quede 180 sobre 2. ¿Sí lo pillan? Ah, claro, sería una cancelación. O Ah, sea, pi sí, se claro. pone en el denominador para que se simplifique con este pi de acá. 180 se multiplica por 180 y se divide entre pi. Entonces lo mismo hay que hacer aquí. Hay que multiplicar por 180 y dividir entre pi. Miren, pi en Python se pone así, pi, ya. Ahora démosle correr, ya nos tiene que dar al menos el ángulo de qué. Ahora ya sí nos da el ángulo de qué, de 56,30. Pero como usted sabe que esta fórmula hay que arreglarla, entonces 180 menos esto. Y listo. Ahí está. 123,69. ¿Qué tal? ¿Sí lo entendieron? Sí, claro, profe, ya. Y ahora sí está más claro. Listo. Entonces ya. Por eso hago la aclaración aquí. Hallar el ángulo en grados. Es más, debería poner este, voy a poner este grados. Hijo de madre, ¿qué es todo esto? Hallar el ángulo en... ¿Dónde dice hallar el ángulo en grados? Acá. Es que todo eso está hecho en late. Esto. Y eso que con late se supone que es más rápido. Listo. Ahí está. Hallar el ángulo en grados. ¿Listo? Muy bien. Miren, aquí está la gráfica. Y claro, nos damos cuenta de que tiene que ser un ángulo que sobrepase los 90, ¿qué? Los 90 grados. Si alguien me va a decir, no, es que eso es tangente a la -1, o sea, lo que normalmente el error que cometen es que hacen esto, miren, trivializan el problema y lo ponen así, tangente a la -1, entonces dicen, no, esto aquí es -3, porque este es negativo. Ah, no, 3, y ponen aquí un -2. Esto es lo que siempre hacen en un parcial. Y dicen no, que el ángulo es -0,98, porque además tienen la calculadora en radianes. Y ya, dicen -0,98 y listo, y siguen, no les importa. No se ponen a pensar si eso tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, miren aquí les dejo una actividad de práctica. No sé si la puedan hacer, no sé si me excedí. Miren, que yo ponga aquí, complete este código, de tal forma que yo nunca voy a reemplazar aquí un vector no nulo o que alguna de las componentes sea 0. ¿Sí? Entonces, o bueno, si lo logra programar con las componentes 0, pues sería chévere, ¿no? Vamos a ver quién lo puede hacer. Que yo ponga aquí un vector, digamos, -30, -4, y que cuando yo corra este código me dé el ángulo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entendieron la magnitud de lo que queremos hacer? O sea, es programar todos estos casos, los 4 casos. Aquí están programados. Casi que yo le doy aquí una ayuda, le pongo los condicionales. If tan. O sea, tiene que completar aquí este ángulo y este ángulo. Y cuando usted ponga aquí un vector en cualquier cuadrante bidimensional, de una este código le entrega la dirección. ¿Listo, muchachos? Ok, profe, listo. Ahí se los dejo. Aquí le ayudé con el primero, miren. ¿Listo? Entonces complétenlo ahí, ustedes que les gusta esto. Bueno, ahora vamos para la dirección. Tengo 10 minutos para hablar de la dirección. ¿O quieren que continuemos?
No, pues yo creo que especifiquemos todos esos temas porque pues es como nuevo, ¿no? Es algo que no habíamos visto antes. Bueno, ahora vamos a ver la dirección. Lo mismo, la pregunta es, ¿cuál será el ángulo entonces para un vector que esté en 3 dimensiones? Sí, sería la pregunta. Entonces, cuando es 3 dimensiones, la cosa ya es a otro precio porque no hablamos de un ángulo. Tenemos que hablar de qué. Bueno, realmente, miren lo que pasa aquí. En 2 dimensiones uno también habla de muchos ángulos. Uno podría decir que la dirección, la azul respecto al eje X, o puede, en algunos libros le ponen a uno este de aquí, le ponen problemas con este de por acá, ¿sí? Pero realmente basta con que uno tenga solamente un ángulo para especificar la dirección, ¿sí? Con uno ya está. Pero la cosa no es el mismo precio en 3 dimensiones. No solamente se necesita uno, se necesitan de varios para poder especificar la magnitud, el sentido y la dirección de un vector. ¿Y cuáles son esos varios vectores? Pues miren, siempre se van a medir respecto al eje X, ¿qué? Respecto a los ejes positivos. Si usted puede medir un ángulo respecto al eje X positivo, miren, ojo, este es el eje, es respecto al eje positivo. Este es el eje Y negativo. Y este va a ser su eje Z, digo, positivo, y este es el eje Z positivo, ¿listo? Todos los ejes son positivos. Entonces, si usted tiene un vectorcito, imagínese este vectorcito ahí que voy a dibujar aquí en rojo, en el espacio. Imagínenselo acá. Entonces, para usted especificar su dirección, pues necesita echar mano y especificar este ángulo alfa respecto al eje X positivo. Este ángulo que se va a llamar beta respecto al eje Y positivo, y a este ángulo que lo van a llamar, que en la literatura lo llaman lambda, gamma, qué pena, el ángulo gamma, ¿sí? Respecto al eje Z positivo. Si usted llega a dar estos 3 ángulos, listo, ya yo puedo decir, este vector va hacia allá. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo encontramos esos ángulos si yo tengo el vector y solo tengo sus componentes? O sea, solo tengo la componente AX, AY y AZ. ¿Yo cómo voy a encontrar esos ángulos? Pues para encontrar esos ángulos, miren, aquí está de papayita, creo que lo puedo explicar, para el beta. Imagínense que voy a trazar, miren, esto de aquí, miren. Esto es un segmento, no sé si me hago ahí entender, que va desde esta puntica hasta acá, hasta el eje ¿qué? Y. Aquí, muchachos, se nos va a formar un triángulo ¿qué? Rectángulo, ¿sí? Y toda esta distancia que hay de aquí a acá es a ¿qué? A Y. ¿Todos estamos de acuerdo o no? Si logran apreciar, ver eso en la imagen, es que no puedo, está en 3 dimensiones, no puedo moverla, pero creo que me hago entender que va de aquí hasta acá. Sí, profe, sí. ¿Sí? O sea, este triangulito que está aquí está medio inclinado, como hacia nosotros. Bueno, y es rectángulo. Como es rectángulo, entonces puedo usar las razones trigonométricas. Entonces yo puedo decir que la tangente de ¿qué? Ah, no, mentiras. Que la tangente no, que el coseno de ese beta es igual a cateto ¿qué? Adyacente que ¿qué va a ser? AY sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Pues la hipotenusa va a ser ¿qué? La longitud que hay de aquí a acá, la longitud del vector, o sea, la norma de A. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí quedaría la norma de A. ¿Vamos bien? Es decir, que el beta lo podemos encontrar como coseno a la menos 1 de ¿qué? De AY sobre la norma de A. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, 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 entendible. ¿Sí? Y así como encontramos ese beta, miren, que fue coseno a la menos 1 de AY sobre la norma de A, pues asimismo, dele la vuelta a esto, y ahora mírelo de diferente forma, ¿sí? Y usted ya puede encontrar que los demás ángulos van a tener la misma ecuación, mire, alfa, ¿qué va a ser? Coseno a la menos 1, pero AX sobre la norma de A. Y gamma, ¿qué va a ser? Coseno a la arco coseno, ¿sí? Pero de AZ sobre ¿qué? Sobre A. Y ya así hallamos los ángulos, ¿sí? Todo esto que está acá, a esos ángulos que están acá, los vamos a llamar los ángulos, como son los ángulos que le dan la dirección al vector, entonces eso les llaman ángulos, reciben el nombre de ángulos directores. ¿Listo? Ángulos directores. ¿Vamos bien?
Y bueno, una pregunta, ¿y cómo hallan la magnitud? ¿Cómo hallan la magnitud de A? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo hallamos esto? La magnitud de A, que es lo primero que tendríamos que hallar para hallar los ángulos directores. Bueno, tocaría mirar hipotenusa y cateto. Pues la fórmula, ¿se acuerdan que vimos ya en la clase pasada? ¿Cómo hallar la magnitud de un ángulo, la magnitud de cualquier vector? ¿Qué pena es que? AX al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente ¿qué? En Z elevado ¿qué? Al cuadrado. O sea, es cada una de las componentes elevadas ¿qué? Al cuadrado y raíz. Esto es. ¿Listo? Bueno, ahora les quiero explicar una cosita importante. Y es esto. Hay algo que se llaman los cosenos directores. Hay algo que se llaman los cosenos directores, que aparecen en algunos libros. ¿Alguno de ustedes aquí estudia ingeniería mecánica? ¿No? ¿Ninguno de aquí va para mecánico? No. Industrial, pero Bueno, entonces, esto en ingeniería mecánica usa mucho esto de los vectores, esto de vectores en 3 dimensiones es muy importante. Entonces, los cosenos directores, muchachos, es no haber despejado aquí, no haber despejado, em, no haber despejado el ángulo, solo haberme quedado con el coseno. Eso se llama el coseno director. Entonces, si yo no despejo eso y me quedo solamente con los cosenos, tengo los cosenos directores del vector, que así lo llaman en los libros. Pero hay una cosa muy importante, miren esto. Si ustedes con esos cosenos directores construyen un vectorcito en donde cada una de las componentes son esos cosenos directores, ¿sí? Pues van a llegar a un vector que se le va a llamar el vector director. Y este vector va a jugar un papel muy importante en la dirección de un vector. Ese vector director, muchachos, es un vectorcito que lo van a poder ver aquí. Está aquí. Digámoslo con otro color. Es un vectorcito que está aquí, no, con otro color. Tocó con negro, que hijo de madre. Ese vector está aquí, miren. Este vector está acá. Se llama el vector director. No, saquémoslo. ¿Dónde lo sacamos? Aquí. Se llama vector director. ¿Y cómo se construye? Simplemente que coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de qué? De gamma. ¿Por qué va a ser importante? Porque es un vector que va a tener norma 1, ¿sí? Norma 1 y tiene la misma que dirección y sentido del vector original. ¿No? Bien. Bueno, ahí se las dejo. Va a ser un vector muy importante. Entonces, miren, vamos a hagamos este ejercicio. Control C. Control V. Miren esto. Dado el vector B igual a 2 menos 5 menos 3, encuentra los ángulos directores de B, ¿sí? En grados y realiza su gráfica en el espacio. Entonces, ¿cómo sería? A ver, empecemos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para hallar los ángulos directores? Pues lo primero que tenemos que hacer es hallar la norma de B, ¿sí o no? Que va a ser la raíz cuadrada de ¿qué? De 2 al cuadrado más ¿qué? Menos 5 al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado. ¿Listo? Hallo la raíz cuadrada de todo esto. ¿Y cuánto me da eso? La norma de B. Va a ser la raíz de ¿qué? De 4 más ¿qué? Más 25 más 9. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? 38. La raíz de 38. Listo, ya lo tengo. Entonces, ahora vamos a empezar. Hallemos entonces el alfa. ¿El alfa qué es igual? Coseno a la menos 1 de ¿qué? De la componente ¿qué? En X
sobre raíz de 38. ¿Alguien que me ayude con una calculadora? ¿Cuánto le da esto? Otra persona que me ayude con el beta. El beta va a ser coseno a la menos 1 de ¿qué? De menos 5. Noten que se pone tal cual con su signo, ¿no? Miren que estas fórmulas, ay, no. Miren que estas fórmulas, muchachos, no tienen acá valor absoluto. Aquí no estamos poniendo ningún valor absoluto. Estamos poniendo tal cual sus componentes con sus signos. ¿Listo? Entonces esto sobre la raíz de ¿qué? De 38. ¿Sí? Alfa, beta y gamma igual a coseno a la menos 1 de, ¿cuál es la otra componente? De 9 sobre la raíz de 38. ¿Cuánto les da cada uno de estos? Profe, el último no es -3. Ah, sí, menos 3, ¿no? Si es que estaba mirando donde no era. Ya elevado al cuadrado. Listo, menos 3. ¿Cuánto les El dio? primero da 71,06. 71,06. ¿El otro? ¿El otro cuánto les da? 144,20. 144,20. ¿Y el otro? 119,12. 119,11. Listo. Entonces, miren, si graficamos 12, profe. 12. Ah, eso no pasa nada. Entonces, grafiquemos aquí, tratemos de hacer una representación. No va a ser muy fácil, pero no va a ser fácil, pero vamos a intentar. Voy a colocarle flechita en las direcciones que va positivo. Y voy aquí a alargar este punteadito hacia acá, las partes que son negativas. Entonces tengo que ubicar el vector que, bueno, ubiquemos primero, esto es X, esto es Y y esto es Z, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ubicamos? El vector 2 menos 5 menos 3. 2 digamos que está por acá. Menos 5, como es en Y negativo, digamos que está como por acá. Y menos 3 en Z como por acá, digamos. ¿Sí? Es decir que todo esto es un vector que se encuentra en ese octante, ¿no? Ya no se divide esto en cuadrantes, sino en octantes, porque tenemos 8, 4 arriba y 4 abajo. El vector más o menos está como por acá. ¿Listo? Por acá. Entonces noten que, claro, si uno mira el ángulo con respecto al eje, es que dibujémoslo, tratemos de dibujarlo mejor, como así. Así. ¿Listo? Digamos que aquí, digamos que el 5 está como por acá. Por acá está el menos 5. Entonces noten que, claro, el ángulo que hace con el eje X sería este, ¿cierto? Este es alfa. Pues es un ángulo que no llega ni a los 90 grados, ¿no? Pero si uno mira el ángulo que forma con el eje X positivo, pues viene siendo un ángulo así, que nomás dibujándolo, uno nomás a simple vista se da cuenta que ese ángulo pasa los 90 grados. Y si uno mira el ángulo con respecto al eje que Z, también se da cuenta que ese ángulo también está pasando los 90 grados, ¿no? Y 119. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Más o menos o no? ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, esos tres son distintos ángulos en los cuales tienen que ser hechos en un plano. O sea, eso sería el ejercicio para los vectores, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y cómo hacemos esta cosa en Python? Bueno, definimos, ya ustedes saben cómo se define un vector, como una matriz. Ahora, ¿qué hago? A ese vector le hallo la qué. Aquí le estoy hallando a ese vector la norma.
Y aquí le estoy diciendo que me entregue la norma con 3 cifras significativas, ¿sí? Miren, voy a poner aquí norm, para que vean cómo me imprime la norma. Lo llamé así, norma. Miren, 6.16 es la norma. ¿Listo? Entonces todo se puede hacer con Python, allá la norma. Entonces aquí está la norma. Ahora, ¿qué hago? Acuérdense que él calcula esto es en radianes, ¿no? Entonces yo le pongo a coseno, yo le puse aquí alfa en radianes. Entonces, ¿qué es? A coseno y es la componente, la primera componente sobre la norma. Y acá repito el código, la segunda componente entre la norma y acá la tercera componente entre la norma. O sea que aquí tenemos los ángulos hasta el momento en que en radianes. Pero aquí ya imprimo el alfa, beta y gamma, lo multiplico por qué. Cada uno que está en radianes lo multiplico por 180 y lo divido entre pi y lo entrego con 5 cifras ¿qué? Significativas. Y ahora sí le voy a dar correr para que me entregue ¿qué? El alfa, el beta y el gamma. Mírenlo ahí. ¿Sí? Es 71, 144 y 119. ¿Muy bien, muchachos? Entonces, pero ahora miren esto. ¿Qué pasa si yo construyo un vector? Miren, que tenga el coseno del alfa en radianes. Miren que me toca usar los ángulos. Como él en el fondo trabaja en radianes, me toca poner aquí los ángulos en radianes. ¿Qué pasa si pongo coseno de alfa en radianes, el beta que está en radianes y el alfa que está en radianes? O sea, fue los que definí aquí aparte, miren. Por eso lo hice aquí, radianes en radianes aparte. ¿Qué pasa si construyo este vector y lo imprimo? ¿Qué es este vector? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué es este vector? El vector 0.325 menos 0.811 y 0.325. ¿Cuál es este vector? Ese vector que acabo de construir ahí, ¿cuál es, muchachos? Ah, muchachos, Por mi lado, ni idea, profe. lo acabo de explicar. Miren, ¿cuál es el vector que se construye con el coseno? Con el coseno de cada uno de los ¿qué? De los ángulos directores. ¿Cómo se llama ese vector? Director, pues. Vector director. Director. Y no les causa curiosidad. Bueno, a mí sí me causa curiosidad. Ya tengo mi vector director, ¿no? Miren, voy a graficar el vector en 3 ¿qué? Voy a graficar aquí mi vector en 3 dimensiones, miren. Si el vector 2 menos 5 menos 3. Esta fue la gráfica que hice ahí a pulso, pero aquí ya la pueden apreciar mejor. Esperen que está cargando. Esperen que se me puso lento. Ya, mírenlo ahí. ¿Sí? Sí Y coincide con no les causa curiosidad aquí graficar también el vector ¿qué? Grafiquemos el vector director, ¿no? 0.325, menos 0.811, 0.325. ¿Sí? Démosle correr. Ay, madre, ¿tengo algo mal? 0.325 menos 0.811, 0.325. pues que coincidirán dos vectores. ¿Qué les dije yo? Que este vector tenía que dar la dirección, ¿no? Esperen que tengo un problema. Yo hice los cálculos en qué? ¿Radianes? Coseno. Sí, esto me está dando es en radianes. Esperen a ver. Yo tengo los ángulos en radianes. Y les estoy hallando el coseno.
No, me tenía que haber dado. Ah, esperen, el vector si lo tengo bien escrito, ¿cuál es? 2 menos 5 menos 3, ¿no? No tengo el vector bien. Esperen, voy a darle correr nuevamente a esto. 2 menos 5 menos 3. Y démosle correr nuevamente a esto. ¿Por qué no está dando? Tenía que haber, ¿cómo tenía que haber quedado esa gráfica? A ver. Si ese es el vector director. ¿Los dos iguales? Sí, los dos iguales. Los dos iguales no. Los dos, no se usa la palabra iguales. Juan Camilo, ya yo le expliqué la palabra. Los dos deben tener ¿qué? La misma ¿qué? Dirección y el mismo ¿qué? O las palabras. Y el mismo sentido, ¿no? Pero no me está dando. ¿Qué error tenemos en el código? Hay un error en el código, pero no logro identificar dónde. ¿Qué tendré? ¿Mm? No, no puede darme tan descachado. Este sobre la norma. ¿Cuál es el vector? 2 menos 5 menos 3, ¿no? 2 menos 5 menos 3. Y cuando calculo esto, ¿será que no están los decimales completos? ¿Mm? Alfa, beta. Ah, ya, miren, ya la Excel embarré. Le puse aquí alfa, beta y acá también otra vez alfa. ¿Sí se dieron cuenta del problema? Acá Y en está la mal. Alfa, beta y aquí ¿qué tenía que poner? cama. ¿Sabes qué? Gamma, listo, ya ahora sí. Sí, porque eso yo de gamma. Está difícil descifrarlo. Listo. Ahora sí. Este tendría que ser ¿qué? Menos ¿qué? Menos Menos 487. 0.487. Ahora sí miremos. Si esto no me puede hacer quedar mal con lo que acabo de explicarles. Ya mírenlo. El vector 2 es el amarillo. Lo que pasa es que tocaría hacerle zoom. Pero miren lo que está ahí. Mírenlo ahí. ¿Qué pasó? ¿Tiene la qué? La misma dirección y sentido del vector que original. Este vector va a jugar un papel muy importante, muchachos, este vector dirección. Con él se pueden definir todos los vectores. Solamente se multiplica, como es vector unitario, al multiplicarlo por su magnitud, pues me da el vector original. Y es lo que ustedes ahorita están usando en electromagnetismo. O todavía no, no, el otro semestre en electromagnetismo, uno puede encontrar un vector unitario y ya. Y lo multiplica por la magnitud y ya, tiene y ya define como tal el vector. Bien. Bueno, aquí les dejo una actividad de práctica, muchachos. Dado el vector, para que la hagan, la desarrollen con lo que hemos visto. O sea, tendrían dos actividades, ¿no? La que nos vamos con dos actividades. La de arriba, que es programar eso, que me entregue la dirección de cualquier ángulo en el plano. Y esta actividad, miren, les doy el vector B, tridimensional. Encuentre la magnitud, encuentre los ángulos directores, encuentre el vector director. Sí, halla la magnitud y norma del vector director. Realice la gráfica del vector B y el vector director en el mismo plano. Y aquí, ¿qué conclusión puede sacar acerca de la gráfica hecha anteriormente? Creo que ya les hice el ejercicio con el anterior.
¿Sí? ¿Y quieren seguir viendo tema o dejamos ahí? Más bien continuemos la siguiente clase, yo creo, profe. Listo. La siguiente clase entonces ya termino. Vemos operaciones, vemos esto y vemos operaciones y ya. ¿Vale? Vale, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Profe, una pregunta, ¿y cómo vamos a hacer con nuestro parcial? ¿Vamos a hacer video o cómo? no sé, estoy pensando. Yo creo que de pronto más bien hago un tallercito pequeñito de vectores y de ahí escogen ustedes 5 puntos y los explican con Python y a mano. ¿Sí? Ok, profe, listo. Sí, yo creo que es un video y va a ser solamente de vectores y ya. Bien, Hoy, ¿para cuándo, profe, en el caso? ya sería, eso es para la primera, para la semana del 5, la semana para esta semana, para entregarlo yo creería que el miércoles 2. ¿Sí? Pero entonces eso se los digo cuando nos vemos nosotros el miércoles, ¿no? Sí, profe. El miércoles les dejo eso. Para el miércoles yo creo que ya les tengo el taller de vectores, dependiendo de lo que logre avanzar, y para que lo hagan el fin de semana. Graben el video y hagan los 5 puntos. ¿Listo? Va a ser algo muy sencillito, porque es de lo que alcancemos a ver de vectores, ¿listo? No es mucho. ¿Vale? Vale, Listo, profe. profe, una. Bueno, muchachos. Entonces así quedamos. Que tengan entonces buena tarde. Gracias, profe, hasta luego. Profe, muchas Gracias, gracias. profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias por asistir. Y disculpen que se me haya ido la luz. Tranquilo, profe, gracias a usted. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego, muchachos.